Hola a todos, mi nombre es Robinson Paredes. Bueno, este es un segundo video, ¿no? Bueno, acá también pueden encontrar en las redes sociales y también próximamente voy a publicar un libro referido a todo el tema de la conminución, ¿no? Chancao, Molina y clasificación. Ok, vamos a resolver este ejercicio, ¿no? Este ejercicio netamente es referido al cálculo de la cantidad de alimentación que va a ingresar en una chancadora primaria y una chancadora secundaria dentro de todo un circuito de conminución, ¿ok? Y para esto, el, este ejercicio nos proporciona el dato del tonelaje, ¿ok? Que son 700 toneladas por día, y también nos proporciona esta tabla, ¿ok? De distribución de tamaños, ¿no? Donde lo vamos a utilizar para calcular el porcentaje de partículas de los diferentes tamices, ¿no? Acumulados pasantes, ¿ok? Entonces, eh, nosotros vamos a realizar primero el cálculo de la eficiencia de esta criba A, que tiene o esta zaranda A que tiene dos sedazos o dos tamices. Tiene un tamiz de 2 pulgadas, tiene un tamiz de 3 cuartos de pulgadas. El tamiz de 2 pulgadas, okay, el rechazo de este tamiz va a convertirse en el alimento de la chancadora primaria, como se muestra acá. ¿Okay? Pero dentro de este tamiz, vamos a ver que se obtiene un tamizado, ¿okay? De la malla de 2 pulgadas, pero que se va a convertir en alimento para el tamiz de 3 cuartos de pulgada. ¿Okay? Entonces, la eficiencia, la eficiencia de esta malla o de este tamiz de 2 pulgadas se encuentra o se va a realizar siguiendo esta fórmula de acá, ¿no? Donde te piden, pues, cuál es el porcentaje pasante de la alimentación, ¿ok? A 2 pulgadas, y si nos vemos acá, a 2 pulgadas en el punto uno vendría a ser 23%. También te pide cuál es el rechazo, ¿ok? De este tamiz de 2 pulgadas, y vamos a ver acá que el rechazo, que está en el punto 2 corresponde a 11%, ¿no? Y también vamos a utilizar el valor de T, ¿no? Este porcentaje pasante del tamiz, ¿ok? Que va a ser 100% del punto 3. Pero eso para el siguiente cálculo del tamiz, ¿ok? Entonces, la eficiencia solamente requiere el porcentaje pasante del alimento y del rechazo, que ya lo tenemos de acuerdo a la tabla. Con eso lo incluimos en la fórmula y obtenemos el valor de la eficiencia, que es 58.62 para ese tamiz. ¿Ok? Una vez que yo tengo ese valor, calculo cuál es este valor de T, del tamizado de 2 pulgadas. ¿Ok? Y para eso uso esta fórmula de acá. Entonces voy a indicar que cojo esta eficiencia, lo multiplico por el alimento que ingrese a este, a este sedazo, ¿ok? Que vendría a ser 700, ¿ok? Y lo multiplico por este valor de F, ¿no? Que es 23%. Y lo divido entre 100, ¿ok? Por la multiplicación de este porcentaje pasante del tamiz, que sería también 100%, ¿no? Y con eso obtenemos 94.38. Entonces, 94.38 toneladas por día es lo que va a pasar del tamiz 2 y se va a convertir en el alimento del tamiz de 3 cuartos de pulgadas. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es ese rechazo de este tamiz? Es simplemente una resta entre lo que ingresa, que es el alimento, menos el tamizado, ¿ok? Y obtengo el rechazo. Y en este caso sería 605.62 toneladas por día que ingresa a la chancadora primaria, ¿ok? Luego cojo el sedazo o el tamiz de 3 cuartos de pulgadas. Y con ello también le calculo su eficiencia, ¿no? Entonces, para eso hago uso del porcentaje pasante de la alimentación para 3 cuartos de pulgada y eso vendría a representar en el punto 3, 26%, ¿no? Y su rechazo
vendría a representar, ¿okay?, en el punto 4, un 10%. Con esos dos valores obtengo la eficiencia, que es 68.38%, y para el cálculo del tamiz T', ¿ok?, voy a indicar o voy a utilizar la eficiencia ya calculada, ¿ok?, la eficiencia ya calculada, el alimento, que es el T, ¿ok?, que está calculado acá arriba, que es 94.38, y a eso también le aplico el porcentaje del pasante de esa alimentación, ¿ok? Y con eso obtengo que ese valor es 16.78 toneladas por día, ¿ok? Una vez que obtengo eso, calculo el rechazo, el R', y ese R' vendría a ser la diferencia entre alimentación a 3/4 pulgada, que es 94.38, menos, ¿ok?, menos el tamizado, que es 16.78, ¿no? La resta de eso se obtienen 77.60 toneladas por día. Entonces ya tengo la zaranda, los valores de la zaranda A. En la zaranda B tenemos un tamiz de 1/4 de pulgada. Ese tamiz de 1/4 de pulgada es alimentado por este valor de F2'. Ahora, este valor de F2' es el resultado de la cantidad de material que ingresa del producto de la chancadora primaria y del rechazo del sedazo o del tamiz A. ¿Ok? Entonces, como estamos viendo una zaranda de 1/4 de pulgada, todo lo vamos a obtener en función a 1/4 de pulgada. Entonces, el rechazo de este tamiz, ¿ok?, acá del punto 4, ¿ok?, a 1/4 de pulgada vendría a ser 3.5. Este producto de la chancadora es lo mismo que ingresa lo que ingresa acá el rechazo de esta zaranda de 3/4 es lo mismo que sale como producto de la chancadora primaria. Entonces estamos hablando de que en el punto 5, ¿ok?, este 1/4 de pulgada representa 11%. ¿Ok? También vamos a utilizar el valor del porcentaje pasante del R2' en el punto 6. A 1/4 de pulgada es 5. ¿Ok? Entonces ya tenemos estos tres datos que hemos obtenido de la tabla. Con esos datos yo voy a sacar cuál es el alimento, ¿ok?, solo a 1/4 de pulgada. ¿Ok? Entonces, si yo quiero saber el alimento de solo 1/4 de pulgada, ¿ok?, voy a tener que hacer una suma multiplicación de ¿qué? De la cantidad de alimento, ¿ok?, que ingresa, ¿ok?, en este caso el R, ¿no?, por su porcentaje a 1/4 de pulgada, y también lo voy a sumar a la multiplicación de este valor, ¿no?, de 77.60, ¿ok?, por el 11% que corresponde a 1/4 de pulgada, ¿no?, que ya lo tenemos acá. Y con esos datos obtengo que el alimento que es menor a 1/4 de pulgada son 69.33 toneladas por día. ¿Ok? ¿Y para qué uso este dato? Este dato lo voy a usar para poder obtener el porcentaje pasante del alimento. ¿Ok? Porque este dato no me lo dan acá en la tabla. ¿Ok? Entonces lo que yo voy a hacer es, oye, si yo tengo una cantidad total de material, ¿ok?, y mi sedazo que va a ir el material es 1/4, obviamente que al dividirlo entre esta alimentación a 1/4, obtengo ese factor o ese porcentaje de partículas inferiores a 1/4. En este caso sería 10.15%. Con esos datos yo voy a calcular, ¿ok?, la eficiencia de la zaranda de 1/4, ¿ok? Usamos el 5% del R2', que es de acá, y usamos el 10.15 del F2'. ¿Ok? Y con esos datos yo voy a obtener la eficiencia de la zaranda B de 1/4 de pulgada en 53.40%. Con esos datos, ¿ok?, yo voy a calcular el valor de F del alimento F2', que vendría a ser la suma del rechazo R, ¿ok?,
¿ok? Del tamiz de 2 pulgadas más el tamiz de 3/4 de pulgadas. Esos dos me representan a mí mi alimentación, que sería 683.22. Como tengo ese valor, yo obtengo ahora cuál es este T2', el tamiz, ¿no? de 1/4 de pulgada. Entonces, voy a usar para ello la eficiencia. Entonces, voy a decir lo siguiente. La cantidad total de alimento, ¿ok? Por el porcentaje de de menos 1/4 de pulgada, que es 10.15, y por la eficiencia de la chancadora, voy a obtener cuánto he tamizado. Y eso representa 37.02 toneladas por día. Con ese dato voy a obtener el rechazo al restar la alimentación menos el tamizado. Y obtengo que el rechazo que alimenta la chancadora secundaria vendría a ser 646.20. ¿Ok? Entonces ya con esto obtengo que la chancadora primaria, ¿ok? Vendría a ser el rechazo, ¿no? 605.62, y el alimento, la chancadora secundaria, es el R2' de 1/4 de pulgada, que vendría a ser 646.20, ¿no? Entonces también tenemos que corroborar algo más, que todo debe estar balanceado. Significa que estos 700 de estos que ingresa 700 deben ser igual a las salidas. Entonces, ¿cuáles son las salidas acá importantes? Es el T', ¿ok? Que va a la zaranda y va hacia una siguiente etapa. Es el T2', que ingresa a esta faja transportadora y va a la siguiente etapa. Y es el producto de esta chancadora secundaria, que es el R2', ¿no? Que pasa por la chancadora y va a la siguiente etapa. Entonces yo tengo que comenzar a sumar, ¿no? Entonces voy a poner acá el T', ¿ok? El T2', ¿no? Y el R2', ¿no? ¿Y cuánto suma todo eso? Acá lo podemos ver en el Excel, 700 toneladas métricas por día. Entonces, toda la solución está correctamente balanceada y el dato que tenemos acá de las chancadoras es el correcto. ¿Ok? Bueno, espero que les haya gustado esta presentación o esta explicación de este problema, ¿no? Es un problema tipo y nos vemos en una siguiente oportunidad. Y no olviden seguirme en mis redes también sociales, ¿ok? Y tampoco no olviden suscribirse al canal de YouTube. Muchas gracias, nos estamos viendo.